La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hechos 2:39 y Mateo 3:11. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por el privilegio que me concedes de compartir la palabra. Y he tomado, Señor, un tema realmente que debería ser eterno en la iglesia, que debería, Señor, compartirse día a día, hasta que todos tengamos esta experiencia, Señor, de caminar bajo el poder de tu Espíritu Santo. Ese es un mandato, es un imperativo que dejaste a tu iglesia antes de que se fundara. Porque 10 días antes tú le dijiste a tus discípulos: no os mováis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre que yo os hablé. Los discípulos fueron obedientes. No se movieron durante aquellos 10 días. Pero de 500, Señor, solo 120, el 25% permaneció confiado, creyendo, esperando. Y fueron, Señor, los que recibieron en aquel estruendo esta preciosa experiencia que cambió, que transformó, que trastornó el mundo y que hasta hoy, Señor, sigue teniendo efecto aquella reunión. Esa reunión fue el inicio de la iglesia. Y qué lindo, Señor, porque de ahí en adelante tenemos nosotros una historia fabulosa de transformación en la vida de los hombres que te siguieron, te sirvieron durante tus 3 años y medio de ministerio. Gracias, Señor, por compartir esta palabra, y bendice a mis hermanos y que sean receptivos y que lo apliquen, Señor, a sus vidas esta enseñanza. Él lo dijo, Él lo hará. Si el Señor lo dijo y es una promesa, Él lo hará. Quiero compartir en esta tarde bajo el tema la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es interesante cuando nosotros leemos la historia de la iglesia en el libro de Hechos. Pero si nosotros nos remontamos un poco atrás, vemos nosotros en esos 3 años y medio el caminar de aquellos 12 hombres junto al Señor. Y yo creo que fue el maestro por excelencia. No ha habido otro maestro tan grande como el maestro que tuvieron los discípulos. Sin embargo, en esos 3 años y medio, ¿qué contemplamos nosotros en la vida de aquellos hombres? Hombres que por rato los vemos naturales casi, por rato carnales y por rato espirituales. Quiero decirles que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, porque nosotros vemos que en un momento, ya cuando el Señor, antes de ascender, dice que se reunió con ellos y les sopló el Espíritu Santo. Antes de la experiencia del bautismo, les sopló para que ellos tuvieran el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos a Pedro actuando en muchos momentos de manera exabrupta, antes de recibir esta experiencia, es interesante cuando lo comparamos posterior a esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo.
De igual manera nosotros vemos a Juan y a su hermano Jacobo, cuando en un poblado no los aceptaron y los sacaron prácticamente. ¿Qué dijo Juan y Jacobo? Los hijos del trueno, los Boanerges. Le pidieron al Señor que descendiera fuego y destruyera esa ciudad. Y el Señor los reprendió porque Él no había venido para eso. No había venido para destruir, para matar, sino para dar vida y vida en abundancia. Y vea qué interesante. Cuando ellos obedientemente, después del mandato de Hechos 1:4. Hechos 1:4. Dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hay una orden. Aquí estamos en esos 40 días que el Señor camina con ellos, y antes de ascender el Señor les da esta instrucción. Y fueron 500 a los que le dio la instrucción. Y estos 500 obedientemente se fueron al aposento alto. Pero pasó el primer día y no ocurrió nada. Pasaron 2, 3, 4, 5 días. Toda la gente comenzó a irse. Y perseveraron hasta el último día, solo 120. ¿Y qué ocurrió en esos 120 días? Esos 120 hombres. Dice que hubo un estruendo y aquel lugar se sacudió y vinieron gente de todos los lugares a ver qué es lo que había ocurrido. Y entre los que se acercaron a aquel lugar habían, allí dice en Hechos, por lo menos 14 diferentes nacionalidades. Y todos tenían diferente lengua. Y algunos se admiraban y decían: ¿y cómo es posible que este esté hablando en mi lengua si este es un Galileo? Y parece que los galileos no tenían una buena reputación de educación, pero les extrañaba. Pero llegaron otros y dijeron: no, hombre, estos están borrachos, estos están ebrios. Entonces se levanta Pedro y les dice: estos no están borrachos, esta no es la hora para estar tomando, eran las 9 de la mañana. Y los reprende y comienza en ese diálogo con esa multitud a compartir la palabra. Yo creo que se ha de haber subido a una mesa o en algo, pero comenzó a predicarles y dio su primer discurso Pedro, y nos encontramos con que este primer discurso, aquel Pedro que antes de esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, de recibir ese poder, sacó el machete cuando llegó el sacerdote a capturar a Jesús, y dice que le tiró el machetazo a Malco, el soldado que protegía al sacerdote, y le voló la oreja. Posiblemente Malco quería quitarle la cabeza, pero solo le logró quitar la oreja y lo reprendió el Señor, y el Señor le puso la oreja a Malco. Ese hombre agresivo, ese hombre que tenía un carácter fuerte y explosivo, lo vemos ahora subido, y que es más, tenía dificultades para comunicarse. Lo vemos subido en algo alto y comienza a predicarles y da su primer sermón. Y en ese primer sermón aceptaron más de 3,000 hombres. Qué interesante. Por eso la iglesia necesita esta experiencia. La iglesia urge de que tenga ese bautismo en el Espíritu Santo para poder tener victoria en nuestra actividad evangelística para ganar esta ciudad. Porque cuando tenemos el poder no somos nosotros los que vamos a evangelizar, no somos nosotros los que vamos a predicar, somos instrumentos del Señor, y nuestra boca es usada por el poder del Espíritu Santo para que muchos vengan al Señor. Porque lo que ocurrió ese día en el primer discurso de Pedro, no fue Pedro, sino que el poder que estaba en él, que tocó la vida de esas 3,000 personas. Y de igual manera nosotros vemos diferentes momentos, porque después cuando ustedes ven y leen allí en el milagro que hizo en el templo La Hermosa
antes de entrar, que había un paralítico de nacimiento y pasaba Pedro y Juan por ahí y le dijo el paralítico que le diera una limosna. Y Pedro le contesta: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y extendiendo su diestra, y se lo tomó, y aquel paralítico se levantó y caminó, y lo acompañaba a los apóstoles en el templo. Y en el templo realmente hubo un murmullo y algo de sobresalto también, porque conocían a aquel hombre que de nacimiento era paralítico. Pero un poquito adelante nosotros vemos otro discurso del apóstol Pedro. Y aquí nosotros vemos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, con la conversión de 5,000 hombres. 5,000 hombres sin contar mujeres. ¿No creen que nosotros necesitamos urgentemente de este poder? Imagínense que usted y yo, con todo ese poder, saliéramos a esta ciudad. Yo creo que no se resiste absolutamente nadie. No salimos, primero porque no tenemos el poder, no hemos recibido ese bautismo. Y segundo, sin ese poder nosotros actuamos con un profundo temor. ¿Qué me puede pasar si yo voy a X, a Y lugar? Tenemos miedo de salir a evangelizar. Mire, en el tiempo de los apóstoles era tan crítica y tan peligroso como hoy. Sin embargo, cuando vino sobre ellos este poder, ellos no escatimaron tiempo, ni lugar, ni peligro, y ellos fueron y compartieron. Y la iglesia, dice, se sumaban cada día los que habían de ser salvos. No estoy predicando todavía, es una pequeña introducción. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de nuestro Señor Jesús. Sin ningún cuestionamiento podemos testificar que es una experiencia verdadera. En el culto de las 2 de la tarde testificaba Fabio, y él decía que lo que ocurrió en su vida era algo indescriptible. Y yo lo entiendo. No hay manera humanamente de decir qué es lo que estaba aconteciendo en su vida, qué es lo que pasó, y posiblemente van a pasar más días y él no se va a explicar, porque esto es algo realmente sobrenatural. Y los que tienen el bautismo del Espíritu Santo saben de qué realmente estoy hablando. Es muy importante y necesario experimentar este regalo que el Padre prometió a su iglesia. Esta es una promesa. Este es un regalo. Y la iglesia tiene que aprovecharlo. Si nosotros hacemos un chequeo, un sondeo de nuestros vacíos, de nuestra necesidad, aún siendo cristianos, muchos de nosotros estamos llenos de temores, estamos llenos de angustia, de ansiedades, porque necesitamos este poder. Muchos dependemos de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de nuestras relaciones, de nuestros conocimientos. Pero hay un momento en que tenés un tope, tenés un muro, y no lo vas a salvar si no es a través del poder del Espíritu de Dios. Hay un señor, Roger Brown, un filósofo del siglo XVI, que dijo que sin la experiencia no se puede comprobar algo. Y alguien me dijo que la experiencia no solo es el mejor maestro, sino el único. Necesitamos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos escuchado decir que esto solo fue para la iglesia primitiva. Es más, podría ser que entre nosotros haya alguien que sostenga que esta experiencia no es para los tiempos de hoy, que esto se dio en la iglesia primitiva. Quiero decirle que esta promesa no tiene caducidad. Hasta que seamos alzados en gloria, ahí va a terminar, porque ya no vamos a necesitar
de más poder porque estamos en el poder de la presencia del Creador. Pero esta es una de las más grandes mentiras de Satanás. Para robarle poder al cristiano, para robarle poder a la iglesia, de decir de que el bautismo del Espíritu Santo no es para estos tiempos. Y lo que decía Brown, que la experiencia no se puede comprobar si no la tienes. Y yo soy testigo de eso. Y les decía, yo llegué a un campamento y pasaron casi 7, 8 días sin que experimentara el bautismo del Espíritu Santo. Y qué lindo cuando en la madrugada, a la 1 de la mañana de un día viernes, la misericordia de Dios vino sobre mí, pero la anhelé, la ansié, la busqué hasta que la recibí. Posiblemente tuve que chequear mi vida y pedir perdón por muchas cosas que representaban un bloqueo para mí. Pero cuando la recibí, definitivamente, si me piden ustedes una descripción qué es lo que aconteció, no hay manera de expresar esa experiencia que anhelamos nosotros, que toda la congregación, que las 700, 800 personas que nos reunimos durante el domingo en esta congregación, todas sean llenos de ese poder. Porque cuando eso ocurre con la iglesia, definitivamente la condición de esta ciudad va a ser cambiada. Y oramos porque no solo esta iglesia tenga esta experiencia, oramos porque las demás iglesias cristocéntricas que tienen la sana doctrina y que creen en este poder también reciban, para que todos, como un solo cuerpo, podamos llevar el cambio y la transformación radical a esta ciudad. Porque la iglesia es una. El mismo Espíritu, el mismo Cristo que fue sacrificado, es en el que creen muchas de estas iglesias que están en esta ciudad y que necesitamos todos tener este poder para compartir y predicar la palabra del Señor con la más profunda autoridad. El experimentar a Dios es de gran valor, de un valor incalculable. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hace 2 martes yo estaba compartiendo el estudio de los grupos familiares y allí aparecía la definición de bautismo. Y bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir en, y ahí hablaba de un ejemplo, dice, meter una toalla en agua, en una pila, y después la saca. ¿Cómo sale esa? Sale totalmente inundado. Pues el bautismo eso es, usted entra en las aguas de ese río de agua viva y sale totalmente cambiado. Sale con una experiencia nueva que le va a ayudar a saber vivir adecuadamente en este mundo. Una experiencia física y espiritual. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia física y espiritual. En el sentido físico, lo que se ve, lo que se siente y se oye. Digo, lo que se ve, lo que se siente y se oye. Eso es en el sentido físico. Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La experiencia en el bautismo, en el Espíritu Santo, es algo que nosotros vemos y oímos. Lo que ocurrió allá en el día del Pentecostés, cuando surgió aquel estruendo y llegó aquella multitud para verificar qué había ocurrido. ¿Qué es lo que pasó? Ahí estaban viendo un mover del Espíritu en ese conglomerado. Pero además estaban oyendo que estaban hablando en su lengua natal. Y posiblemente no solo estaban hablando, sino que estaban emitiendo un mensaje
a aquellas personas que habían llegado de otras nacionalidades. Porque no era hablar por hablar. Yo recuerdo haber leído un libro que dice, ¿por qué hablan otras lenguas? Este autor era un periodista que había investigado sobre el hablar en lenguas y él era escéptico y era judío. No creía y él decía que esto era una cuestión puramente emotivo. Y él comenzó a grabar algunas de las manifestaciones de hablar en lenguas y llevó a un lingüista para que le tradujeran. Y dice que algunas de estas lenguas eran inteligibles, otras eran lenguas muertas, que en un tiempo tuvieron vida, otras eran lenguas activas y otras, las que ellos no entendieron, eran lenguas angelicales. Un día este señor, después de que hace una gran narración, llega a una convención que había de una iglesia pentecostal. Habían por lo menos unas 2,000 o 3,000 gentes. Y este señor llega y comienza a grabar y se va acercando al estrado. Y de repente comienza la gente a orar y se levanta una anciana y comienza a hablar en su idioma, en un perfecto hebreo. Lo lindo que estas iglesias, cuando alguien está hablando, todo el pueblo calla. Habló, dio el mensaje, no hubo traducción y luego siguió el culto. Al final del culto, este hombre se acercó a aquella anciana que había dado el mensaje y que le habló a él. Entonces se acerca y le habló él, no en inglés, sino que le habló en hebreo. Y la señora, como no hablaba hebreo, no le entendió, no le hizo caso. Y él le habló un poco fuerte y le dijo a la hija que iba acompañado, mi mamá no es sorda. ¿Pero por qué no me contesta? Porque usted está hablando en un idioma que ella no habla, ella no entiende. ¿Cómo es que no habla si ella me ha hablado directamente a mí en un perfecto hebreo? Me ha hablado de mi papá, me ha hablado de mi mamá, me ha hablado de mi familia, me ha hablado de mí. Esto implica que ella conoce a mi familia, porque esos detalles solo yo los conozco. Vea qué interesante la experiencia de este hombre escéptico. Eso le sirvió para aceptar en ese momento a Cristo y aceptar que el hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo es algo genuino, es algo realmente importante en la vida de la iglesia. Y él lo plasma en su libro, que esto es muy importante para la vida de la iglesia. Dice, porque algunos de nosotros escépticos hemos sido tocados a través de esta experiencia. Hechos 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Aquí vio Simón. Aquí está hablando en este relato de la actividad que estaba teniendo Felipe en Samaria. Y dice que ahí en Samaria la gente se avolcaba y aceptaban en cantidad y la gente era bautizada en el nombre de Jesucristo, pero no recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se dieron cuenta que había un avivamiento allí en Samaria y enviaron a Juan y a Pedro. Entonces, llegando Pedro ahí, comenzó a imponer las manos y toda aquella gente que había sido bautizada recibieron el Espíritu Santo. Y aparece este Simón que antes de aceptar a Cristo con Felipe lo aceptó y le seguía porque a él le llamaba la atención todos los milagros y prodigios que hacía, porque Felipe dice que sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, la gente se salvaba. Le impresionó el mensaje de Felipe y andaba detrás de él. Pero cuando llega Pedro y Juan, esto le impactó de manera tal que lo que él vio, quiso comprarlo. Y allí lo maldice Pedro y le dice, púdrete, así, voy a parafrasear, púdrete con tu dinero, le dijo, porque esto es un regalo de Dios y esto no se compra. Hechos 10:45.
Estamos hablando de la experiencia física. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. Aquí hay el relato cuando Pedro lo manda el Señor a que vaya a compartir la palabra, donde el centurión Cornelio, estos eran gentiles, y para los judíos, los gentiles no deberían de tener esta experiencia. Sin embargo, cuando comienza a predicar Pedro, se comienza a manifestar el poder de Dios, y esa gente llena del Espíritu Santo, y se da la manifestación, se los bautiza y se da la manifestación de hablar en otras lenguas. Y los que acompañaban a Pedro, dice, estaban atónitos de lo que acontecía. Ahora, el bautismo en el sentido espiritual, esto es más difícil de definir. Es lo que decía Fabio, lo que repito yo, lo dijo el hermano Galán también en su momento, es bien difícil de definir, pues está fuera del alcance y conocimiento natural. Veamos qué dice 1 Corintios 2, 9 al 14. 1 Corintios 2, 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Ojalá que entre nosotros no estemos como personas naturales en este lugar. La persona natural es aquella que puede venir, pero no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo. Esa es una persona natural. Y es probable que esté aquí, pero no quiere nada con Dios, porque cree que aceptar a Dios le obliga a cambios profundos en su vida. Este es el otro hombre carnal. El hombre carnal es aquel que lo toca el mensaje y lo mueve el Espíritu y lo acepta. Y pasa y se hace la oración con él, pero al regresar sigue lo mismo. No hay un cambio sustancial, sigue tomando, echando las copitas, la cervecita al mediodía, sigue con el tipo de conversaciones que antes tenía en su oficina, sigue tomándose cosas que no le pertenecen, sigue con las mismas andadas de antes, con los viejos amigos y posiblemente con un tercer frente, que eso no es un verdadero testimonio de conversión. Esos son los hombres carnales. Y hay muchos dentro de las iglesias, personas que realmente asisten y son religiosos, pero no han tomado una decisión de cambios profundos en su vida. Y esas personas definitivamente, si el Señor viene y no han hecho un cambio sustancial en su vida, definitivamente están condenados. Aunque a usted les duela, están condenados, no van con el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra del Señor nos exhorta a cambios permanentes, y particularmente cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, cuando hablamos nosotros del bautismo del Espíritu Santo, es para abandonar todo ese tipo de vida que teníamos antes de venir al Señor. Queremos nosotros ser verdaderos modelos de vida en nuestro hogar.
realmente chequemos nuestra conducta. Y podía decir, pero lo que yo hago difícilmente lo voy a dejar. He intentado y no puedo. Pero yo quiero decirle que hay respuesta para eso, y es recibir este poder de lo alto para superar todas esas tentaciones que te están agobiando y que te tienen esclavizado. Necesitamos ser libres, y para ser libres necesitamos poder, porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestras habilidades en que vamos a superar, es en la dependencia del poder de Dios para salir avantes en nuestra necesidad. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El cumplimiento es el cumplimiento de una promesa y una profecía. Que no se vaya a creer que esta enseñanza ha sido dada en estos últimos años y en la renovación de la iglesia carismática, la iglesia pentecostal. No, esto está desde los tiempos antiguos, y yo creo que estaba en el corazón del Señor desde Génesis y está hasta el Apocalipsis. Pero veamos en Isaías 28:11. Dice Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Muchos oímos hablar en lenguas y parecen tartamudos los que están hablando, pero allí hay un mensaje del Señor para su pueblo. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Primero tenemos una profecía, luego tenemos una promesa. Y en Hechos 2:16 encontramos una profecía del profeta donde habla de la promesa del Espíritu Santo. Y Joel dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Y Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Aquí tenemos promesas y profecías cumplidas en nuestras vidas. ¿Qué más es el bautismo del Espíritu Santo? Es un revestimiento, es un cubrir nuestras vidas. Dice Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay un revestimiento en la vida del cristiano que es muy importante. Y esto es lo que vamos a buscar en carácter permanente, y no solo que el Señor revista y cubra mi vida, sino que cubra mi familia, que cubra nuestra iglesia. Quizás una cosa me preguntaba yo en la mañana cuando estaba estudiando este mensaje, y es realmente sobre la devoción que nosotros tenemos para con Dios. El tiempo que nosotros dedicamos a orar, a pedir, a agradecer al Señor. La experiencia de los apóstoles antes de ser llenos, antes de ser bautizados, podemos contemplar una gran diferencia. Dice que cuando
el Señor llevó al Getsemaní, el monte de Getsemaní, a los discípulos para que lo acompañaran en sus momentos de agonía antes de ser crucificado, ¿qué pasó con los discípulos? Dice que se apartó de ellos el Señor y los dejó orando, intercediendo para que el Señor ayudara. Jesús les explicó para que el Señor le ayudara a pasar en momentos críticos. Pero una hora después regresa el Señor para ver cómo estaban. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cómo? Los hombres que habían caminado 3 años y medio con el Señor Jesús estaban totalmente dormidos. Y el Señor, posiblemente con ese gran amor, no fue tan duro, tan drástico en su reprensión, pero sí les dijo, ¿no habéis podido velar ni una hora? Por lo menos nos da ese rango. Pregunto, yo sé que aquí todos los que están en esta asamblea oran por lo menos 3 horas diarias. O a la hora, por lo menos a la hora de comida, o se les olvida orar a la hora de comida. Y hacen como decía un pastor amigo, al llegar a la mesa dice, Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén. Era tanta el hambre que eso puede que esté ocurriendo con los hermanos. Ahora, la oración, amados hermanos, es fundamental para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vea usted, 10 días se esperaron orando, no estaban sentados viendo hacia arriba los discípulos y los apóstoles. Ellos estaban durante esos 10 días buscando la presencia de Dios, esperando, anhelando, clamando, pidiendo ser investidos y ser llenos y que esa promesa viniera sobre ellos. A los 10 días, después de una oración intensiva, de una búsqueda, y es bien importante, vea, antes los apóstoles estaban juntos, cuando caminaban con el Señor estaban juntos, pero aquí estaban unánimes, juntos. No es lo mismo estar unánimes que juntos. Pueden estar juntos, pero no unánimes. Ahí estaban unánimes porque estaban en un mismo sentir, buscando algo especial para ellos todos, que sabía que era de beneficio. Ahí es que la unanimidad de la iglesia es bien importante. ¿Por qué comparto este mensaje? Porque yo sé que necesitamos nosotros estar unánimes, estar en un mismo espíritu, clamando por esta experiencia para la iglesia, clamando porque la familia, cada uno de nosotros como pareja y como hijos, tengamos esta gloriosa experiencia para que haya cambios sustanciales en nuestra comunidad. Si usted cambia a su entorno, el Señor lo va a transformar con su testimonio. El bautismo del Espíritu Santo es una iniciación. Es una iniciación e introducción a un nuevo estilo de vida. Repito, es una iniciación e introducción a un nuevo estilo de vida. Ahora, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es esto? Es una experiencia, no es un estilo de vida. No es el fin, sino el principio de ella. Por eso decía el joven que testificó, de que este es el principio. Este hombre, este joven con esta experiencia, lo vamos a ver y nosotros oremos por él para que él desarrolle esas lenguas y que en un tiempo próximo, inmediato, podamos verlo predicando la palabra del Señor con denuedo, con soltura, con valor, con poder, para que él haga uso de esa experiencia que el Señor le ha dado. Porque eso no es solo para tenerlo, no es un adorno, sino que es un instrumento, es una herramienta que Dios nos da para compartir. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿por qué se necesita? ¿Por qué usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Primero, es el plan de Dios para ti. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También la necesitamos para poder ser más útiles a Dios.
A través del bautismo del Espíritu Santo nosotros adquirimos edificación. Y decíamos que nuestra vida es totalmente diferente cuando viene esa experiencia a nuestra vida. Y el ejemplo mejor es cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, de los discípulos. Y vea qué interesante, si yo me voy a Hechos 1:8. Hechos 1:4 dice: no os vais de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre que yo os he hablado. Pero Hechos 1:8 nos encomienda una comisión. Ahí está la gran comisión, que no solo está en Mateo 28, 19, 20, sino que también aquí se refleja la gran comisión, que dice: pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Dónde? En Apopa, San Salvador, El Salvador, Centroamérica, América y el mundo entero. Lo estoy haciendo un paralelo. Allá dice, en Jerusalén, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vea qué interesante. Y me seréis testigos. ¿Sabe usted qué significa testigo? Esa es una palabra que viene del griego. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa mártir. Esto implica que los cristianos tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida en defensa de nuestra fe, en defensa de ese Cristo. Cuando usted oye que insultan, que golpean, que maltratan a Cristo, usted tiene, si tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene el poder para responder como lo hicieron los discípulos. Y sabe qué interesante, cuando usted lee la historia de los discípulos, todos ellos fueron martirizados, fueron testigos, fueron martirizados. Posiblemente esté pensando: mire, hermano, pero Juan murió de forma natural. Claro, murió de forma natural, pero Juan fue martirizado, él fue metido en un perol de aceite hirviendo y no murió, y ahí lo manda a la isla de Patmos. Pero todos ellos fueron martirizados. Ahora, pregunto, ¿está usted dispuesto a morir por Cristo? ¿Está dispuesto a morir por Cristo? ¿No va a comenzar a pensar en su hijo, en su hija, en su esposo, en su nieto? Posiblemente el nieto que no tiene, pero ya está pensando en el nieto que va a venir, con tal de no ser mártir. Vea qué lindo, porque cuando dice la tradición que cuando Pedro fue sacrificado, Pedro, previo a ser sacrificado, crucificaron a la esposa de él. Y dice que él caminó con la esposa y le dijo: no te desanimes. Le dio fuerza, le dio ánimo hasta que se fue. Porque le digo, tenemos que mantener el testimonio. Y cuando le tocó a Pedro ser sacrificado, ¿qué hizo él? Pidió que lo crucificaran en forma invertida, que no era digno morir como murió su Señor. Y chequeamos toda la vida de todos los apóstoles. Qué tremendo. Unos muertos a lanza, otros muertos a pedrada. Santiago lo tiraron del templo y cayó en el piso y no murió, pero allí lo mataron a garrotazos. Otro murió arrastrado por caballos. A mí me impacta la vida final del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía nacionalidad judía, era griego y era romano. Y posiblemente esa nacionalidad en algún momento le sirvió el ser romano. Pero probablemente tuvo chance de que no morir si él hubiese renegado a su fe. Pero nosotros, cuando leemos sobre la vida de Pablo, qué interesante lo que él habla de la eternidad. Y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando habla con sus discípulos, les dijo en cierta ocasión: yo preferiría estar en la presencia del Señor, que es lo más hermoso, pero por causa de vosotros sigo en esta tierra. Pero él anhelaba estar con el Señor. Y qué lindo que usted y yo, al final de una jornada como la de Pablo, podamos tener esa autoridad de decir:
he peleado, llama a Timoteo, le dice: Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que me dará el Rey justo, y no solo a mí, sino a todos estos que aguardan mi venida. ¿Qué convicciones más profundas que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo les dio a estos hombres? Pues eso es lo que nosotros, amados hermanos, necesitamos para ser victoriosos. El bautismo se necesita para poder ser más útil a Dios, obtener edificación. Somos más efectivos. En Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoran en espíritu y en verdad. Cuando nosotros no tenemos este poder, incluso, amados hermanos, nos cuesta orar. Y muchas veces el leer la palabra y el orar es un sacrificio. Y algunos lo ocupan como un instrumento para dormirse. Abren la Biblia y antes de abrirla ya están abostezando y han leído un par de líneas y ya están dormidos. Ya no se diga si nos vamos a arrodillar, estén o no estén cansados. Si no tenemos nosotros este poder y la habilidad y la necesidad de sentir al Señor, no vamos a orar. Yo creo que para poder orar uno tiene que amar verdaderamente al Señor. Así cuando los novios tienen ese vínculo, esa relación sentimental, y es bien fuerte, ¿verdad, Evelyn? Que se necesita estar juntos. Yo veo a Evelyn allá en la central desesperada por venir a ver a su Javier, y Javier desesperado afuera esperando que a qué hora viene, porque está ese sentimiento, está ese amor, ese anhelo de estar juntos, ese anhelo de comunicarse. Pues esa misma experiencia que ustedes tuvieron cuando novios, y los jóvenes la están teniendo, esa misma experiencia necesitamos tenerla con el Señor. Anhelar estar permanentemente con el Señor. Porque cuando usted se arrodilla y usted no puede hablar con Dios, parece ser que su amor por Él no es tan profundo. Porque cuando nosotros estamos con un ser amado, tratamos de dar el mayor tiempo posible para comunicarnos. Y es más, algunas veces nosotros, no sé cuál es la concepción de Dios, pero hay un monólogo, nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y ¿quién nos detiene? Algunas veces, otras veces no hablamos, pero cuando de repente en su ansiedad, en su angustia, su necesidad, su depresión, comienza a hablar y pedir. Y yo creo que el Señor en muchos momentos está tratando de jalarnos para decir: permíteme, voy a contestarte. Yo creo que hagamos un alto nosotros porque esto de la comunicación con Dios tiene que ser así. No tiene que ser un monólogo, tiene que ser un diálogo, tiene que nosotros aprender a afinar nuestro oído espiritual. Él quiere que nosotros oigamos su voz, oigamos su consejo. Él tiene diferentes maneras de hablar, de hacerlo. ¿Sabe? Yo creo y lo sostengo que Dios puede hablar audiblemente. ¿Y por qué razón? Si Dios te puso orejas, te puso boca, te puso ojos, pues Dios también tiene ojos, tiene orejas y tiene boca. Y Él se comunica con nosotros, aunque el mensaje nosotros lo tenemos a través de la palabra, pero Él también quiere comunicarse con nosotros. Allá en el jardín del Edén, Él caminaba con Adán y Eva. Tenían una comunicación, a ver de qué conversaban, pero conversaban permanentemente. Él, de igual manera, quiere tener esa comunicación con nuestras vidas. Vámonos a la tercera división. Lo siguiente. Quiero avanzar.
El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo recibirlo? En primer lugar, yo tengo que desearlo. Usted tiene que desear. Después de lo que he conversado con ustedes, creo que ustedes han definido la importancia que tiene para su vida el tener esta experiencia. Y es un regalo. Y tienen que aprovecharlo. Segundo, ¿cómo lo puede recibir? Por la fe, creyendo. Tiene que creer. No tiene que ser escéptico. Ahora, en Hebreos encontramos aquella expresión que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no te va a obligar a que lo aceptes, pero era un momento en que te vas a sentir acorralado y vas a ver esa profunda necesidad de buscar a Dios y de permitirle, y tenés que permitirle que Dios llene tu vida para que tengas éxito. El tercero, obedeciendo. Uno tiene que ser obediente para recibir la promesa de Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. También pidiéndolo, necesitamos pedir. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que el Señor está abierto a entregarlo si ustedes le piden el bautismo del Espíritu Santo. Y por imposición de manos. En la Biblia nosotros vemos en diferentes momentos que el bautismo del Espíritu Santo fue recibido por imposición de manos. Lo veíamos allá en la experiencia con Felipe, donde llegó Pedro y Pablo le impuso manos a aquel conglomerado de gente y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. También Pablo habla aquí, Hechos 8:17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu. Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibáis la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Hechos 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas y profetizarán. Rápidamente la conclusión. En el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno y se pusieron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ellos eran los que hablaban, pero el Espíritu Santo les daba el lenguaje a expresar. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que Dios quiere que todos los cristianos tengamos. El bautismo en el Espíritu Santo es la más preciosa y singular experiencia que podemos recibir para mejorar la calidad de vida cristiana y de nuestro liderazgo. Esforcémonos entonces en oración para que todos, sin excepción, reciban el bautismo del Espíritu Santo. No permitamos que el fuego del Espíritu se apague en tu vida. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por haberme permitido el privilegio, Señor, de compartir un tema de tanta trascendencia para la vida de la iglesia, para la vida, Señor, de los cristianos, como es recibir esa promesa del Padre, para poder, Señor, establecer un nuevo estilo de vida, un estilo de vida, Señor, que te agrade a ti, un estilo de vida, Señor, que nos lleve al sacrificio para compartir tu palabra. Señor, no hay nada más especial, no hay nada más lindo sobre la faz de la tierra que encontrarnos contigo, que conocerte y reconocer, Señor, que en este mundo somos efímeros, somos pasajeros, y por más que nos aferremos a esta vida, un día vamos a partir. Y yo, Señor, prefiero partir de esta tierra abrazando mi fe, abrazándote a ti, compartiendo tu palabra. Y de igual manera yo te pido, Señor, que toques la vida de mis hermanos
que llegue, Señor, a la vida de cada uno de los televidentes. Padre bendito, necesitamos urgentemente esta experiencia. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Muévete con libertad, Señor, en esta congregación. Muévete con libertad en esta ciudad. Muévete, Señor, en este país. Necesitamos, Señor, el accionar de tu Espíritu Santo. Cambia, Señor, las estructuras sociales. Cambia las estructuras políticas. Cambia, Señor, esta condición miserable que estamos viviendo en este país. Señor, trae ese cambio que urge, Señor. Urge ese cambio, Señor, a través del poder de tu Espíritu. Muchas gracias. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te suplico que al salir de este lugar, ellos también vayan soñando y clamando, Señor, por esta experiencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.